¿Estás pensando diseñar, remodelar o reconstruir tu cocina y no sabes qué forma darle según el espacio con el que cuentas? Pues quédate en este video que yo te voy a dar 5 maneras de diseñar tu cocina según el espacio. Si tú eres nuevo en mi canal, me presento, mi nombre es Cristina, yo soy arquitecta y diseñadora de interiores, y si tú quieres estar informado constantemente sobre diseño, flipping, remodelación y construcción en los Estados Unidos, pues te invito a que te suscribas a mi canal. Antiguamente las cocinas y los baños eran los lugares más rezagados de la casa. Como sabemos, incluso los construían afuera, incluso por cuestiones de seguridad, por evitar incendios, porque cocinaban con leña y además por evitar todo el humo dentro de la casa. Pero a medida de que se fueron incluyendo la plomería y la electricidad a las construcciones, entonces las cocinas se fueron incluyendo dentro del área construida de la casa, y bueno, ahora las cocinas prácticamente son el lugar más importante visualmente de la casa. En cuanto al diseño, debemos de tener en cuenta que nuestra cocina tiene que ser práctica, cómoda y segura. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que nuestra cocina requiere espacios de almacenamiento, como son por ejemplo el espacio de refrigeración y el espacio de guardado como los gabinetes. Necesitamos espacios de preparación como son las encimeras o los mesones o los countertops. También necesitamos un espacio de limpieza que es el lavabo, y necesitamos un espacio de cocción como son el horno y el microondas. Otro aspecto que debemos de tener en cuenta a la hora de diseñar nuestras cocinas es que nuestras cocinas son un espacio de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que requerimos mucha iluminación para poder trabajar en nuestras cocinas adecuadamente. Esa iluminación debería de ser iluminación combinada entre iluminación natural e iluminación artificial. Entonces, a la hora de diseñar nuestras cocinas tenemos que tener muy en cuenta de que deberíamos de tener un espacio en una de las paredes de nuestras cocinas, o quizás al frente o muy cerca de nuestras cocinas, para ventanas o vidrieras, y también debemos de tener muy en cuenta cuántas luminarias vamos a instalar en el ceiling de nuestra cocina. Para iluminar nuestras cocinas naturalmente podemos instalar ventanas en pared como estas. Podemos instalar ventanas en backsplash como estas, o también podemos instalar tragaluces en nuestro cielo. Antes de ir al grano y explicarles cómo pueden diseñar su cocina según la forma del espacio con el que cuentan, les quiero explicar que la cocina tiene 3 áreas de trabajo, y estas 3 áreas de trabajo siempre deben de formar un triángulo entre sí. ¿Por qué? Por seguridad y por comodidad de la persona que está cocinando. Las 3 áreas de trabajo son área de almacenamiento, área de cocción y área de limpieza. No importa la forma de su cocina, cada área es un punto y hay una línea imaginaria que une cada área. Esta línea imaginaria entre punto y punto no debería de tener más de 3 metros, y el mínimo que debería de tener es 1 metro, por cuestiones de movilidad, comodidad y seguridad en tu cocina. Si contamos con un espacio relativamente amplio para nuestra cocina, pero nuestra cocina está encerrada por 4 paredes y no queremos derribar ninguna pared y una de ellas cuenta con el acceso, entonces tenemos una muy buena opción, que es hacer nuestra cocina en forma de U. Si el espacio con el que contamos para nuestra cocina es muy grande, incluso podemos agregar una isla o una mesa en el centro de nuestra cocina, lo cual sería ideal porque entonces podemos socializar y compartir con nuestra familia y amigos, ya que la cocina no está conectada con el resto de la casa. Si el espacio con el que contamos para nuestra cocina es también encerrado entre 4 paredes, pero muy estrecho y alargado, entonces nuestra cocina deberá tener una forma lineal. ¿Qué quiere decir una forma lineal? Es una cocina que está totalmente recostada hacia una pared y tenemos como un pasillo para circular entre la cocina. En esta cocina no puede haber un triángulo entre los 3 espacios de trabajo de la cocina, entonces tenemos que tener muy en cuenta de que primero tomamos las cosas desde la zona de almacenamiento, después las lavamos y después las cocinamos. Entonces, en este tipo de cocinas, primero debe estar, cuando las estemos diseñando, sea en el orden de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo si eres diestro o si no eres diestro. Si tu mano principal es la derecha o la izquierda, entonces debes de tener primero el refrigerador, después el lavabo y después la zona de cocción. O al contrario, primero la zona de cocción, después el lavabo y después el refrigerador. Pero tienes que tener muy en cuenta que deben de ir en este orden. Si el espacio en cambio con el que contamos para nuestra cocina está encerrado entre 3 paredes, pero una de sus caras está abierta al resto de la casa, pues nos da la posibilidad de hacer que esta cocina sea parte del diseño de la casa. Esto nos permite hacer que la casa se vea mucho más lujosa, amplia y unificada. El hecho de que tengamos una de las caras de la cocina abiertas al resto de la casa nos da la posibilidad de que podemos socializar con nuestra familia y amigos cuando estemos cocinando.
Pero otra ventaja que nos da esta forma de cocina es que podemos unificarla al diseño de la casa y hacerla parte del lujo o del diseño de la casa. Cuando tenemos un espacio como este, si es muy amplio, podemos diseñar una cocina en forma de U, o podemos diseñar una cocina en forma de U con un island en la mitad, o podemos diseñar, por ejemplo, una cocina en forma de G. O si el espacio es muy pequeño, también podemos diseñar una cocina en forma de L. Cuando nuestro espacio es muy amplio y tenemos la posibilidad de diseñar una cocina en forma de G con una pequeña isla, esto nos da la posibilidad de tener mucho más espacio para comensales y para socializar. Si en cambio el espacio con el que contamos está encerrado solo entre dos paredes formando un ángulo de 90 grados y las otras dos caras de nuestra cocina están abiertas hacia el resto de nuestra casa, esto nos permite tener muchas más posibilidades en el diseño de nuestra cocina. Una de estas posibilidades es hacer una cocina en forma de U con una península integrada, hacer una cocina en forma de U con una península integrada y un island si el espacio es mucho más grande, hacer una cocina sencillamente en forma de L y tener en ella una mesa, por ejemplo, para los comensales, o tener una cocina en forma de L con un island. También si el espacio con el que contamos es muy pequeño y quizás tiene una puerta de salida hacia algún lugar, pero también tiene dos paredes, entonces en esta cocina podemos, por ejemplo, hacer una cocina en forma de pasillo. Cuando vamos a diseñar una cocina de pasillo o doblemente lineal o en paralelo, que quiere decir que tiene dos encimeras en paralelo, tenemos que tener en cuenta que el espacio adecuado para movilidad y para poder abrir los gabinetes para podernos agachar y abrir los gabinetes, el espacio que debe de haber entre encimera y encimera debe ser como mínimo de 42 pulgadas o 100 centímetros. Si en cambio contamos con un espacio extremadamente abierto, pero el área que tenemos para destinar nuestra cocina es solo una pared en este espacio, por ejemplo tenemos, no sé, un estudio grandísimo y no tenemos un espacio definido para cocina, sino que debemos destinar una de las 4 paredes que definen nuestro espacio para la cocina, entonces esta cocina tendrá que ser una cocina lineal. O si el espacio es extremadamente grande, podemos diseñar una cocina lineal con un island. Y pues mis cocinas favoritas son las cocinas que cuentan con un island. Pero cuando vamos a diseñar un island tenemos que tener en cuenta que debemos de contar con suficiente espacio. Porque el espacio mínimo entre cada cara del island y las encimeras, o el resto de la cocina, si contamos entre esta parte del island y la parte de la encimera que está justo al frente de ella, como mínimo debe ser de 36 pulgadas. Como les dije, para que haya suficiente movilidad, para que la persona tenga espacio de agacharse, de tomar las cosas dentro de los gabinetes y de pararse sin que corra ningún peligro. Entonces ya sabemos que cuando vamos a diseñar un island y por ejemplo el island como esta, por ejemplo, está en el centro y tiene encimeras prácticamente rodeándola, entonces el espacio entre la encimera y el island debe ser como mínimo de 36 pulgadas. Pues ya les di algunas ideas de cómo ustedes pueden diseñar su cocina según el espacio con el que cuentan. Ahora les voy a mostrar cómo funciona el triángulo de las áreas de trabajo del que les hablé al principio del video, pero según la forma que ustedes deseen darle a su cocina. Por ejemplo, si su cocina es en U, el triángulo de trabajo debería de ser así. Si su cocina es en L, el triángulo de trabajo debería de ser así. Si su cocina es en L con una península, o sea en U pero con una península, su triángulo de trabajo igual debería de ser así. Si su cocina, por ejemplo, es en L y cuenta con un island, el triángulo de trabajo debería de ser así. Si su cocina, por ejemplo, es en G, el triángulo de trabajo debería de ser así. Y si su cocina es en paralelo o con un pasillo, debería de ser así. Y bueno, no siendo más, aquí llegó el momento de despedirme. Les agradezco mucho por haber llegado hasta el final del video. Si ustedes tienen dudas, preguntas o sugerencias, pueden ir a mi Instagram, que se los dejo acá. Y pueden tranquilamente escribirme y yo les voy a responder cualquier duda que tengan. También aquí al final del video les voy a dejar algunas cocinas que hemos nosotros rediseñado. Les voy a dejar el antes y el después para que vean ustedes cómo pueden hacer que su cocina se vea mucho más amplia y mucho más bonita. En unos próximos videos estaremos hablando sobre los materiales de encimeras, materiales de gabinetes y materiales de cocina para que su cocina se vea mucho más elegante. No siendo más, me despido. Chao, chao.